¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Espero que estén todos muy bien, tan bien como nosotros, con esta alegría permanente que nos permite sentir simplemente que estamos vivos y compartir las experiencias y las vivencias con ustedes y celebrar el paso del tiempo, que mucha gente lo vive con mucha angustia, con mucha pesadumbre. Hay que celebrarlo permanentemente, creativamente, con compromiso y con coherencia. Es como decía Hoyo, un gran pensador, cuando florece una rosa, una flor, está en su plena expansión, ¿qué tiene que hacer? Expandir su fragancia al viento. Si guarda toda su fragancia para sí misma, empezará a tener una gran tensión, una tensión que la hará sentir muy, pero muy mal por dentro, cosa que a veces nos pasa a muchos de nosotros y no tenemos explicaciones para eso. En cambio, cuando la fragancia se expande, la rosa está cumpliendo con su mandato, con su deber. ¿Qué otra cosa podría hacer si es una flor? Dar fragancia. Entonces, llevado a nosotros, a nuestro plano de seres humanos comprometidos, coherentes, intentándolo todo el tiempo, equivocándonos muchas veces y aprendiendo a partir de ello, es que decimos, aquellos que tienen fragancias como las flores para compartir y se lo guardan para sí, son los seres más ruines, más pobres, del mundo. Y no hablamos de dinero, hablamos de pobreza interior. Por lo tanto, aquellos que tienen para compartir y no lo dan, teniendo los instrumentos, teniendo la fragancia como la flor, y no lo dan, es porque han olvidado el arte de compartir. Quiero de esta manera presentarles a nuestro entrevistado de hoy. Sociólogo Renato Doperti, magíster en educación, quien trabaja como especialista en la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, socio fundador e integrante de la Comisión Honoraria de EDUI 21. Lo que pasa es que el mundo está cambiando a velocidades absolutamente inauditas y nosotros tenemos que adaptar la educación a ese cambio. Y ese cambio implica pensar cuáles son las bases de un ciudadano para los próximos 10, 15 años. ¿Qué tiene que aprender para ser un ciudadano competente? Necesitamos docentes que conecten con los alumnos, necesitamos docentes que entiendan a los alumnos. Los docentes hacen un enorme esfuerzo muchas veces, pero el sistema educativo no los alienta, no los están detrás de ellos para que efectivamente logren comunicarse, porque si no conectan con los alumnos, no hay acto educativo. Porque la educación no es producto del contexto socioeconómico. Yo vengo de la sociología y soy tremendamente reacio a creer en el determinismo social y en el contexto social. El contexto social tiene que ver con los resultados educativos, pero no determina los resultados educativos. Lo que finalmente hace la diferencia en los resultados educativos es la calidad de la propuesta curricular, la riqueza pedagógica de la respuesta del profesor y el rol docente animador, facilitador, proactivo en generar aprendizajes. El Uruguay ha ganado muchísimo en los albores de una nueva generación de políticas públicas para los próximos 20 años. ¿Y dónde ha ganado? Ha ganado en un tema central, que hoy por hoy existen las bases, los cimientos de una agenda educativa que va a promover cambios integrales, sistémicos y vinculantes entre los niveles. ¿Por qué no podemos poner educación y cultura juntos? La educación es política cultural, política social y política económica. Pongámonos las pilas. Es el Uruguay de mañana, tenemos que crearlo. Bienvenido. Gracias Raquel, gracias por tus primeras palabras que escuchamos sobre el compartir. Sí. Educación es compartir generosamente, democráticamente y para todos. Sí, esa fragancia que uno, con la cual cada uno tiene, ¿no? Hablando de los dones, de las potencialidades, de las capacidades de cada uno. Cuando no se dan, se pierden. Claro, cuando no se comparten, se pierden. Y si tú crees que quizás de los roles más nobles en una sociedad es la docencia, ¿no? Quienes sentimos la docencia desde adentro, que la hemos practicado en diferentes ámbitos,
uno de los actos más generosos que uno puede tener es compartir no solo el conocimiento o las habilidades que uno tiene, sino recibir del otro. Hoy en el mundo, cuando tú hablas de educación, hay dos cosas que no admiten mayor discusión en cuanto a su sustancia, ¿no? Una es que el principal tomador de decisiones en un sistema educativo cualquiera, del sur, del norte, de un país en desarrollo, un país desarrollado, es el docente. Es el que toma la decisión en el aula. Y los buenos sistemas educativos son aquellos que se orientan a que el docente tome las buenas decisiones en el aula. Y el otro elemento central es el estudiante, que es el protagonista de sus aprendizajes, que es el que mejor conoce cómo puede evolucionar, cómo puede apuntalar, cómo puede lograr mejorar sus aprendizajes. Entonces, los sistemas educativos tienen que lograr esa comunión. Y cuando logran esa comunión, no hay umbrales. El sociólogo, terminé de ver una serial que recomiendo, que se llama Rita, que es danesa. Sí, excelente, la he visto, sí, está en Netflix. Sí, en Netflix, sí. Y la otra es Merlí. Hablando de docencia, ¿no? Hay gente que no le gusta este tipo de cosas, pero están muy buenas. Considerando los países, Finlandia y los países de Noruega, nórdicos, ¿no? Y Dinamarca, entre otros, Finlandia, ¿no? Como los pioneros en educación. Viendo esta serial vemos que el protagonista central es la decisión y la libertad de un maestro, o las libertades que se toma, y el protagonismo de los estudiantes. Exactamente eso. Es que tú lo has resumido muy bien, Raquel. La clave no solamente en los países nórdicos, también en países de Asia, de África, de América Latina, es que cuando los sistemas educativos más progresan son aquellos que tienen confianza en el docente para que tome las buenas decisiones en el aula, que lo apoyan, que lo fortalecen, que lo empoderan, como se dice hoy día, y que a su vez respetan al alumno, porque respetan al alumno de cómo aprende, de cómo se aproxima al proceso de aprendizaje, de cómo él mismo regula su aprendizaje. Entonces, respetar al alumno, respetar su progresión de aprendizajes, apoyar y tener confianza en los docentes, Raquel. No hay sociedad en educación en el mundo que pueda progresar si no confía en sus docentes. ¿Acá tú piensas que no se confía en los docentes? Yo creo que hay que recrear la confianza en los docentes. A mí no me gusta, tú sabes, Raquel, hablar de un mundo de polos opuestos, de blancos y negros. Polaridades. Porque creo que eso no contribuye ni gana en debate. Eso es lo que en el EDUI 21 tratamos de hacer, que es lograr poner las cosas con sus matices. Yo creo que lo que hay que necesitar es de recrear el rol docente, es darle al docente mayor confianza que puede tener las herramientas, los instrumentos y las capacidades necesarias para darle a cada niño, cada niña, una oportunidad real de aprender. Porque lo que se trata hoy día de la educación no es solamente de garantizar accesibilidad a la educación, no solamente garantizar que haya infraestructura, laboratorios, recursos, que es necesario. El país ha hecho un esfuerzo muy importante, que es importante reconocerlo y decirlo. Y presupuestalmente presupuestarlo también. lo ha hecho, presupuestalmente. Es decir, si uno ve el presupuesto de la ANEP, hemos duplicado digamos, lo que invertimos por alumno en los diferentes niveles en las últimas décadas, lo cual es un dato bien positivo. Lo que pasa es que ese dato de mejora en las condiciones e insumos educativos y en las condiciones de trabajo y en el trabajo docente, no se ha correspondido con una mejora equivalente en los procesos de los resultados de aprendizaje. Y ahí el magíster en educación, Sí. que tú lo eres, pero antes fuiste sociólogo y eres. Sí. Hoy soy más educador que sociólogo, fue mi vieja época. Sí, pero mira lo que te digo, viene el sociólogo a darle una mano para entender qué está pasando hoy en la educación, en nuestra sociedad. Sí. Porque seguimos con laica, gratuita, universal, todo eso está, digamos, sobre la mesa, Sí. no se ha perdido esos derechos. No. Bien, entonces, ¿quién ha cambiado? Es la sociedad. Correcto. No hay una fragmentación de la sociedad. O sea, lo que quiero decir es que tal vez todo ese presupuesto y tal vez todos esos cambios y toda la intención va atrás de una sociedad que se mueve muchísimo más rápido. Yo creo que sí, yo creo que tenemos un mundo en ebullición, un mundo en permanente cambio. Basta pensar lo que significa para cualquiera de nosotros esta nueva revolución industrial, que se llama la cuarta revolución industrial, que va a implicar un cambio muy fuerte en cómo somos, en nuestras Drástico. identidades, en que las distancias entre el mundo físico y el virtual se van a difumar, van a desaparecer y se van a recrear de otra manera. En ese mundo de ebullición, la educación muchas veces no tiene la capacidad de respuesta.
Y esa capacidad de respuesta para mí tiene varios elementos. Uno que tú muy bien anotaste, que es los signos de una sociedad cementada. ¿Y qué nos muestra eso? Porque creo que hay que hacer las cosas con el balance y con la crítica necesaria, no como para sentenciar, sino para entender. Lo que muestra que un país como el Uruguay, que ha tenido progresos importantes en materia de crecimiento económico, en reducción de la pobreza en las últimas décadas o década y media, eso no se traduce sistemáticamente en mejores condiciones de habitabilidad de la sociedad en términos de que haya menor segmentación territorial o menor marginalidad. Porque no basta solo con el crecimiento económico para que una sociedad logre el bienestar. El crecimiento económico, la base económica que es necesaria, tiene que ser apuntalado con políticas sociales proactivas que le den a la persona las responsabilidades y los derechos para que efectivamente pueda desenvolverse en la sociedad. Y lo que nosotros tenemos como desafío es tener una nueva generación de políticas sociales que se corresponden y se acompasan con políticas que puedan fortalecer y fortalecen el crecimiento económico. Entonces ahí la educación aparece como algo central. Es decir, la educación tiene que ser parte de un conjunto de políticas sociales articuladas con el territorio, con el barrio, con la salud, con la prevención. Y ahí hay un problema, hay tres problemas que el Uruguay tiene que enfrentar que nos asolan. Uno es el problema de los déficits que tenemos en la calidad de los aprendizajes y de las competencias. Nuestros niños y jóvenes no están adquiriendo las competencias necesarias para desempeñarse en el mundo del hoy y del mañana. Y eso es un tremendo déficit para nuestra sociedad. No es el tema del porcentaje o pelearnos si PISA dice esto. Si el 20%, ¿quiénes? Yo te podría dar cantidad de datos, pero no vengo acá con la idea de abrumar datos porque creo que los datos están ahí. El tema es que tenemos ahí un tema de déficit. Estamos en una sociedad que no es sostenible en términos de crecimiento sustentable con estos déficits en los aprendizajes. Ese es el dato de la realidad. El segundo que tenemos, en ese contexto de déficit de aprendizajes y de competencias, tenemos brechas sociales y culturales muy grandes que tú bien anotás, es la cementación. Mientras que los niños y niñas de los quintiles más bajos de ingresos tienen muy pocas oportunidades reales, educativas, de progresar, es muy distinto a quienes se ubican en las franjas más altas. Es decir, es una sociedad con enormes brechas de orden sociocultural y económico. Y tercero, tenemos un problema que es que no hemos hecho un sistema que incentive el destaque, la excelencia. ¿Cómo el Uruguay puede tener en las pruebas que se han hecho, las mediciones, tan mínimo porcentaje de alumnos destacados? No es que el Uruguay tengamos un déficit de inteligencia, un déficit de... No. Cuando salen unos estudiantes del TALA a ganar un premio internacional de robótica. Claro, pero ese es un excelente ejemplo. La robótica, que es hoy en educación para que el cliente lo vea bien. La robótica es la posibilidad que tiene el alumno de darle instrucciones a una computadora para resolver problemas. En el caso del Liceo de Tala es un excelente ejemplo. Pero eso puede ser una anécdota en el sistema educativo y ser un ejemplo que es un caso, o puede ser todo un sistema educativo orientado hacia eso. Imaginémonos un sistema educativo en el cual la institución educativa, el currículum, esto es lo que se enseña, la pedagogía de cómo se enseña, estuviera toda orientada a que los alumnos producieran conocimiento, como en el caso del Liceo de Tala. ¿Qué ganancia habría en motivación de los alumnos, en compromiso de los alumnos, en docentes mucho más alegres y mucho más motivados que ven a sus alumnos progresar, y en una sociedad que tiene el germen de creatividad necesaria para pensar su futuro? Pero el dilema que tiene Uruguay es, o estas experiencias son acotadas y son simplemente unas islas en un mar que no va en esa línea, o es un sistema educativo que se reformatea en un buen sentido de la palabra para que los talas se reproduzcan, no como anécdota, sino como el ADN de un sistema educativo. Y ahí está, creo, el dilema del país y del sistema político que va a tener que tomar esas decisiones en los próximos años. ¿El sistema político está atento a esto? Yo creo que el sistema político, yo te diría que hay dos cosas a decir del sistema político. Uno es que creo que el sistema político está crecientemente preocupado por el tema educativo. En sus manifestaciones. En sus manifestaciones. Lo que creo que el sistema político necesita es un apoyo para ver la profundidad y la envergadura del tipo de estrategia educativa que hay que encarar para que esto tenga un cambio de pisada. Y ahí es donde viene EDU 21, porque EDU 21 para nosotros como organización no tiene un color político, ni lo va a tener nunca.
Lo que sí tiene esa finalidad política de ayudar al sistema político, lo que dice Fernando Figueroa en un sentido positivo de interpelar al sistema político, para que el sistema político asuma una agenda de cambios educativos no para 4, 5 años, 3 años, Raquel, sino para 20 años. Y yo creo que el Uruguay ahí es en la calidad democrática, es en la calidad de nuestro sistema de partidos políticos y en la calidad de sus dirigentes que esa decisión se va a ver en los próximos años. Por ahora viene lento. Ya venimos, amigo. Bueno, está marchando. Marcha. Es fascinante hablar de la educación porque es, en mi caso, hija de maestra, imagínate en aquella... También, mi hija de... mi madre es maestra, sí. Bueno, pero no sé si tu mamá era de la misma época. Sí, madre maestra de primaria, maestra y después directora. ¿Las 3M? ¿Cómo ¿Le decían a tu papá? No, tu papá no, se defendió solo con su carrera. Maestro, sí, maestra, marido, mantenido. Sí, no, digamos, son 4 y... No, pero que eso Pero marca... fíjate lo que era el Uruguay de su tiempo, ¿no? Porque yo siempre digo en estos días... ¿Quién ganaba más, no? No, pero claro, ¿cómo era la escuela en Uruguay? Que ese sentido... mi padre fue a la escuela rural de Mendoza, un pueblo chico en Florida. Mi abuelo tenía una muy modesta pulpería en un pueblito chiquito y ahí siguió la familia. Mi madre también, su padre trabajaba en la Armada y ella estudió magisterio y bueno, era el Uruguay un poco de eso que decía Carlos Filgueira, un viejo sociólogo que siempre lo reconocemos, que decía Carlos, padre de Fernando, decía el Uruguay de esa movilidad social genuina, ¿no? Y a mí la verdad que el interés por la pasión por la educación me la generó mi madre. Leyendo, me acuerdo, en mi casa, cuando tenía 14, 15 años, los libros de la CIDE, ¿te acuerdas? De los libros de la comisión, aquellos libros que estuvieron, bueno, ilustres como Germán Rama, Solari, Curiel, que fueron... Y bueno, y yo creo que, como te iba a pasar a ti, Raquel, ¿no? Ser hijo de maestra, mi padre también además es profesor, es muy importante porque ve la vida de otra manera, ¿no? Yo la he visto de una manera distinta siendo hijo de un maestro. Es compartir, ¿no? Yo he contado acá el día de no sé si magisterio o qué era, o el día del maestro, que había que hacer una anécdota, había que hablar algo, tenía que hacer un PNT. Y yo dije, yo el mejor PNT que voy a hacer es hablar de mi madre maestra. Claro. De las grandes lecciones que me dio de corrección, porque había sido maestra mía también. Modelo de rol, de rol de vida. Los roles. Pero eso es el maestro. El maestro tenemos que lograr todos en la sociedad uruguaya de recrear ese rol de modelo de rol. Porque modelo de rol no significa prescribir, no significa decir, no, no. Significa tener referentes. Una sociedad... Querer parecerse a... Claro, una sociedad se construye sobre referentes. Y lo que pasa en el mundo en general, y bueno, estando, por ejemplo, en Europa y viendo algunos procesos desde allá, es que las sociedades pierden mucho cuando dejan de tener referentes. Referentes en la política, referentes en la sociedad, en la cultura. Talich hablaba de eso. Sí, no me acuerdo. Porque los referentes son los que dan esa orientación. Lo que uno a veces ve en necesidad, y lo digo con total sentido de humildad, en Uruguay es que a veces nos faltan esos referentes, esos estadistas que nos dieron algunas cosas hermosas, ¿no? Como tener escuelas rurales, cuando nadie en América Latina tenía escuelas rurales expandidas, nosotros teníamos una escuela rural en todo el territorio. ¿Tú piensas que se terminó la creatividad en esta recreación del neovallismo? Porque yo izquierda los de izquierda hoy se van a enojar conmigo, pero muchos se van a poner orgullosos si digo que es un sistema neovallista, claro. ¿No? No sé si está bien. Yo creo que en definitiva el Uruguay tuvo en su época, y no fue solamente el esfuerzo de un partido político, porque de alguna forma la socialdemocracia como expresión es transversal a los partidos políticos en Uruguay, o es transversal a muchas sensibilidades políticas. Le dio al Uruguay un sentido y una proyección de desarrollo. Pensar lo que fueron, por ejemplo, al comienzo del siglo XX, la creación de los liceos cabeza departamentales. Un país que pensaba ya a comienzo del siglo en crear liceos en las cabezas de los departamentos para expandir la educación, daba cuenta de un país con cierta visión. Yo creo que lo que pasa hoy día es
Faltan anarquistas. Sí, es una necesidad por la influencia de los anarquistas en Pepe Valle. Claro, yo creo que lo que falta, no hago con esto una valoración de ningún partido en particular, lo que yo creo que falta es la capacidad de atrevimiento para pensar una sociedad que no se queda en la simple anécdota de decir, bueno, en realidad si logro tal cosa. Sí. Falta, yo es algo que vento, Raquel, cuando vengo al Uruguay muchas veces. Falta inventiva, falta convencimiento. ¿Por qué falta eso? Porque tú sabes que energéticamente, cosa que a mí, ya tenemos otro invitado que también habla de estas cosas, y que tendríamos que hablar de yoga en el currículum es fundamental. Manejar las empatías y las relaciones con los otros es fundamental. Una de las competencias... Mindfulness. Tener conciencia plena del momento, del presente. Mirá, una de las cosas fundamentales que en el mundo están hoy día en los nuevos currículos, los currículos para decirle al televidente son la forma en que uno estructura los contenidos educativos para enseñar. Los programas. Los programas, como decía tradicionalmente, es introducir lo que se llama la capacidad de empatía con el otro, la capacidad de entender al otro, la capacidad de comunicarse con el otro, la capacidad de aprender del otro. Y están introduciendo en muchos países la yoga, mindfulness, desde la educación inicial. Ayer me decía justamente, en Ginebra me mencionaba una profesora de Kentucky, Estados Unidos, que me decía que está armando un programa para maestros para introducir mindfulness desde la escuela primaria. Es decir, al igual que tú tenés que introducir en el Uruguay del futuro, de hoy, la programación para que los niños ya desde chicos puedan programar una computadora, no para ser un usuario de la computadora, sino para darle instrucciones a la computadora para resolver los problemas que se plantea la sociedad. Son cosas bien diferentes. Son diferentes. Ya se terminó la época del usuario de tecnología. No es tener una computadora personal solamente, es tener la capacidad de usar esa computadora para resolver problemas, que es muy distinto. Al igual que el Uruguay tendrá que hacer un esfuerzo fundamental en la alfabetización tecnológica en ese sentido, también lo va a tener que hacer en la alfabetización emocional. Nada menos. Y que creo que ahí tenemos un gran déficit. Ahí tenemos un déficit porque nosotros no generamos en los centros educativos muchas veces. No obstante el enorme esfuerzo que hacen maestros y maestras, es excepcional. El viernes vamos a tener, ya invitamos a los amigos, un panel maravilloso que tú vas a integrar con el psiquiatra, Barbieri. con psicólogo de Barbieri, que vendió 25.000, 30.000 libros de Educar sin Culpa. Alejandro es un crack. Que los padres, las familias hoy están necesitando eso de lo que estamos hablando. Y el psiquiatra de niños y adolescentes, Ariel Gold, Ariel, que le da un protagonismo, un énfasis muy grande al actor, al docente, al pedagogo, al maestro, al profesor, de agente de salud. Claro, porque justamente en eso que tú decís, Raquel, cuando le decimos a los padres, a las madres, a las comunidades, a las familias, ¿qué significa esto? Significa que la propia maestra puede destinar un determinado tiempo durante la semana, 10, 15 minutos por día, depende del ritmo, para que los niños practiquen esos ejercicios de yoga, para que practiquen mindfulness, para que se entiendan, para que se vean en el rol del otro, para que se genere esa empatía, para que puedan reflexionar sobre sí mismos. Eso es clave para el aprendizaje, porque los aprendizajes no se hacen sobre la base de vacíos humanos. Los aprendizajes se hacen sobre la base de seres que compartimos, que pensamos, que sentimos. Que nos complementamos, que nos enriquecemos. Claro, y que es la interacción entre el docente y el alumno que se juega el proceso. Entonces, también, al igual que le tenemos que dar al alumno capacidad para entender sus emociones, para entender las emociones de los otros, también tenemos un deber muy importante en el sistema educativo con los docentes. ¿Cuánto entendemos a los docentes como seres humanos? ¿Cuánto entendemos sus emociones? ¿Cuánto se sabe de un docente la emoción que puede sentir cuando ve que un niño aprende, cuando un niño no aprende, cuando un niño responde o no responde? El docente no es un ser mecánico. El docente, yo creo que nos falta mucho respeto al docente. Hemos perdido el respeto al ser humano docente. Nosotros... en realidad hemos perdido el respeto al otro ser humano. Al otro ser humano. En este caso hablamos de a quien nosotros confiamos casi la educación total. Sí. Porque ha cambiado eso. Pero eso también es otra llamada de alerta. Porque antes la familia tenía mucha influencia sobre el niño. Claro, pero las familias... Eran co-educadores con la escuela. Tenemos que volver a un esquema, más que volver, tenemos que crear un esquema de trabajo de responsabilidades compartidas entre la familia, las comunidades, los padres, los alumnos, los docentes.
Yo siempre digo que cuando a veces escuchaba a Florit, con quien hemos compartido muchas mesas, decir, bueno, no es cuestión de poner todo en el docente, no. Al docente muchas veces se le penaliza, se le estigmatiza, se lo hiere o se le aísla. Entonces, al docente hay que apoyarlo, hay que respetarlo. Primero, como tú decías, hay que respetarlo. Después hay que comprenderlo, después hay que fortalecerlo y hay que decirle, señores, a ver, tú hablabas de los países nórdicos. ¿Cuál es la clave de los países nórdicos? Es muy sencillo, Raquel. Todo el sistema educativo está pensado para que el docente trabaje. Es decir, las estructuras, los niveles intermedios, la supervisión, la inspección, la dirección del centro educativo, la estructura de planificación, todo está pensado para lo que ocurre en el aula. Y eso es la clave del sistema educativo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso implica cambios importantes, Raquel, pero cambios concretos. Uno, tener currículums mucho más flexibles, mucho más dinámicos, que mucho más conecten con las necesidades de los niños y los jóvenes. Currículums basados en competencias. ¿Qué significa competencias? Que tú le das a los alumnos determinadas situaciones y habilidades para que puedan responder a problemas de la vida. Eso implica movilizar habilidades, conocimientos, valores, actitudes. E implica después un centro educativo con capacidad de respuesta local. Es decir, un centro educativo que pueda responder a los problemas y que esté munido de los instrumentos para hacerlo. Esto significa que pueda tener cuota de responsabilidad en seleccionar a sus docentes, en contratarlos. Más autonomía pedagógica. Que viene a ser como un cogobierno. Viene a ser que el centro educativo se estuvo discutiendo eso asuma el mando. Pero se estuvo discutiendo. Se estuvo discutiendo, pero nosotros tenemos una educación extremadamente centralista. Extremadamente... A ver, la buena educación en el mundo combina dos cosas. El nivel central define los grandes marcos, los grandes trazados de lo que se quiere, para qué y el que se quiere enseñar. Sí, sí. Eso se define a nivel central porque es un principio de equidad para todos. Y después se le da al centro educativo la autonomía, la responsabilidad y los instrumentos para que elaboren el traje o el vestido a medida de la comunidad o del centro educativo. Y eso requiere cambios en la forma en que seleccionás los docentes, concretamente, en la forma en que evaluás a los docentes, en la forma en que lo apoyás a los docentes, en la forma en que atendés a los alumnos. Es decir, implica una cantidad de cambios que no son simplemente poner una medida acá, otra allá. Por eso nosotros decimos que, y lo decimos desde hoy 21, que hay dos perspectivas. Una es decir, es ajustar un sistema que no funciona o es cambiar un sistema. Y yo creo que el dilema está ahí. El dilema político, si tú quieres, está entre quienes pensamos que para que el país pueda tener un salto cualitativo en oportunidades de aprendizaje tiene que haber un cambio de sistema. ¿Tú piensas que hay que plebiscitar eso? Yo creo que es la sociedad lo que lo tiene que definir. Yo no sé si habrá que cuál será el mecanismo, porque ¿cuál será el mecanismo que será? Finalmente habrá que ver si las... Porque es una forma de empoderarse de la sociedad. Yo creo que lo que tú decís es muy atendible. Habrá que ver si finalmente el tipo de propuesta educativa implicaría eso o no. Pero implicaría una cosa de seguro. Nosotros estamos convencidos en EDU 21 que el Parlamento Nacional, como los representa a todos en definitiva, el Parlamento Nacional tiene que ser el que defina los grandes trazados de lo que, para qué y qué se educa. Hoy hablamos con Pedro Ravela, un especialista en evaluación hace un rato atrás, y Pedro decía, bueno, en varios países en América Latina es el Parlamento que está definiendo eso, no solamente Finlandia, los países nórdicos. Entonces, primero, nosotros decimos que tiene que haber 4 niveles. Un nivel parlamentario. Parlamento es el que define los grandes trazados de la educación. Creo que ahí hay bastante progresiva coincidencia. Proximidad transversal de los partidos. Sí, proximidades. Segundo nivel es quién está al mando de la educación. Conducción ministerial importante, con liderazgo político y educativo. Un tercer nivel que es entidades profesionales muy ejecutivas y con excelencia técnica en llevar a cabo ese para qué y qué en el cómo, que son fundamentalmente puede ser una agencia de desarrollo curricular, son agencias de desarrollo educativo, habrá que buscar las maneras. Y después el cuarto nivel fundamental es el centro educativo empoderado para hacer realidad todo ese sistema. Con cierta autonomía. Con cierta autonomía. Nosotros lo que tenemos que superar es un sistema muy compartimentado, donde cabe la pregunta que nos hacemos muchos de nosotros. ¿El Uruguay tiene sistema educativo? Esa es una pregunta. El Uruguay tiene una suma de intencionalidades y de diferentes ofertas educativas, pero por diferentes razones históricas, bien, no ha logrado tener un sistema educativo. Sí, es más, vamos a ir, después de esta pausa, a ver por qué está pasando esto del sistema educativo
Y lo que me pregunta la gente, que por eso va a ir al Radisson el 26 a las 12:30, hay que apuntarse si hay cupos todavía, al 098-147-038. ¿Qué es la educación? ¿Para qué sirve la educación? Perfecto. Ya venimos. Dejamos planteado qué es la educación. La educación son el conjunto de referencias, de valores, actitudes, comportamientos, habilidades que le permiten a una persona ser un ciudadano, ser una persona, ser feliz, tener capacidad de progresar, capacidad de vincularse con los otros, tener bienestar, no solamente material, sino también bienestar espiritual. La educación es la arma fundamental que tiene una sociedad para cumplir los tres temas fundamentales que son política social, política económica y política cultural. Es decir, la educación es el cimiento para aprender a vivir juntos, para conectarse con los demás, para entendernos, para convivencia. La educación es la base fundamental para que seamos ciudadanos competentes y tengamos oportunidades en la vida, y también es la capacidad de ser más equitativos y más igualitarios. Y felices. Y porque felices. Lo que se ha perdido mucho en el Uruguay es la capacidad de ser felices. Por eso yo te dije, la educación es la felicidad. Porque no hay cosa más linda que conocer más, entender más, indagar más. Ahora, si se escucha que de pronto hay una posibilidad de pagar igual las asignaciones familiares sin que se exija la asistencia de los niños al colegio. Yo creo que eso es un esquema que habría que revisarlo. Yo te doy la evidencia de Brasil. Brasil puso en marcha la bolsa escolar o la bolsa familia, que era una prestación monetaria a las familias en un sentido muy loable ya del gobierno de Cardoso, que lo siguió después y lo profundizó Lula, que era ayudar a las familias más desprotegidas. Tuvo impacto mejorar la asistencia escolar. Sí, un gran crecimiento. Un gran crecimiento de la asistencia escolar. Acá también pasó eso. Pero no tuvo un correlato en mejoras sustantivas del aprendizaje. Pero pasó un poquito lo de acá, ¿no? Con las políticas sociales. O sea, bueno, ahora hay como una vuelta, hay como una deserción, sí, ¿no? Aquí. Pero hubo un aumento de la currícula. Nosotros lo que tenemos que hacer, me parece, como país, es tener políticas que promuevan la asistencia, que promuevan mejores procesos de aprendizaje y mejores resultados de aprendizaje. Es decir, yo lo que no creo es que haya que hacer una política unidimensional. Brasil es bien interesante el ejemplo porque Brasil ha logrado esos niveles de asistencia e indudablemente Brasil ha dado un salto cualitativo. Brasil está, inclusive en materia educativa, en línea histórica. Hay varias sociedades en la América Latina que están progresando relativamente más que Uruguay, partiendo de puntos bastante por debajo. Desde la investigación científica en adelante. Te diría Colombia, te diría Perú, te digo Brasil. Ya Chile estaba por encima. Cuando siempre fue Uruguay pionero, ¿no? Pionero. Entonces, pero tú ves, por ejemplo, veamos el caso de Bolivia y Uruguay. Bolivia tiene más tasa de egreso en la educación media que Uruguay. Sin embargo, el Uruguay tiene un Producto Bruto Interno mucho mayor que el de Bolivia. O sea, no hay una correlación mecánica entre el Producto Bruto Interno. Y esa correlación es igual que en el mundo, es decir, que el 1% de los habitantes del planeta tienen la riqueza equivalente al 99% restante. Yo creo que uno de los fenómenos fuertes del mundo es la desigualdad. Pero justo acá en Uruguay, que es el país de Latinoamérica que mejor se reparte. Que Uruguay es el país que tiene mejor distribución relativa de ingresos, ¿sí? Eso tiene que ver con el efecto de determinadas políticas sociales que hay que reconocerlo, naturalmente. Tiene que ver también con cierto efecto de la educación. Pero lo que el Uruguay tiene como problema central son las brechas. Tú tenés un ejemplo, un solo dato para no bromar con datos. Mientras que más del 90% de los jóvenes que hoy tienen entre 21 y 22 años, los niños, de los quintiles de mayores ingresos, tienen completada la educación media. En el sector de más bajos ingresos, en el 20% de más menos ingresos, solo 1 de cada 10. Eso que se llamaron en su momento los ni trabajan ni estudian. Tú pensás una sociedad, en términos de equidad, Raquel, donde solo 1 de cada 10 jóvenes de los sectores más pobres, a la edad de 21 o 22 años, han completado la educación media. ¿Qué déficit tenés ahí? Enorme. No solamente económico, social, de convivencia, de brechas. Entonces, ahí hay un tema que es la iniquidad, que es un problema que el país no ha podido dar un salto importante en términos de cerrar esas brechas. Ahora, tú decías educar y para qué. Y el para qué es para esa sociedad sostenible. Es decir,
tú no tenés una sociedad sostenible, social, económicamente, con las brechas educativas que tenés hoy día. Los cálculos que hemos hecho nosotros en EDUI 21 nos indican que al ritmo actual del país lograríamos universalizar la educación media básica. Sí, esto es, la educación media básica significa, para decirlo, 9 años de escolaridad obligatoria. En el 2030, en el 2030. ¿No? Y la educación media superior en el 2050. Cuando ya Chile ya universalizó prácticamente la educación media superior. O sea, tenemos una distancia con Chile de 35 años. Y no es por... Y Chile es una sociedad, como tú bien sabes, Raquel, más desigual que el Uruguay. Sí. Porque el Uruguay ha tenido... Porque eso tiene algunas explicaciones históricas. Sí, sí, el Uruguay, el hecho de que el Uruguay tuvo un basamento socialdemócrata histórico, eso explica algunas cosas que todavía... Pero también habla del cambio de matriz y de producción que ha cambiado tanto, ¿no? Y tanto cambio del trabajo, claro, ¿no? El drama que pasa hoy, Richard Reed lo ha dicho con mucha elocuencia, es que nos enfrentamos a esta nueva revolución industrial. ¿Qué significa? ¿Qué significa la nueva revolución industrial? Significa cada vez más la robotización, la mecanización, la automatización de los trabajos, que no solamente implican los puestos de baja calificación, también los de media calificación. Se está estudiado que puede haber hasta un 40% de los empleos en Estados Unidos están en riesgo de desaparecer. Por ejemplo, para darte un dato, eso implica que el mundo que se viene no es el que uno educa para un empleo, educa para la empleabilidad. ¿Y qué significa que uno educa para la empleabilidad? Y educa en un conjunto de competencias que tienen que ver con lo que hablábamos recién, Raquel. Creatividad, innovación, empatía, emprendimiento, conexión con los demás, que le permitan a la persona resolver problemas. Porque seguramente los problemas que va a tener que resolver no tienen que ver con una disciplina en particular, tienen que ver con un conjunto de elementos que están mucho más integrados. Son novedosos. Son novedosos. Entonces, ¿qué hacen los países frente a eso? Hacen una fuerte énfasis en decir, en la innovación. Pero ¿cómo germinás la innovación? Introduciendo en el currículum desde la educación inicial los gérmenes de creatividad de los niños, dándole a los niños oportunidades para que puedan ser creativos. Y eso implica un cambio muy importante en los currículums. Por ejemplo, hay muchos países que están yendo hacia currículums que están basados en temas. Porque la persona, tú, como cualquier... Sí. No enfrenta un problema de biología o un problema de física o de química. Enfrenta un problema de estilos de vida que implican tener conocimiento de física, de química y biología. No enfrenta un problema de historia, geografía o sociología o antropología. Enfrenta problemas de convivencia. Un ejemplo para entender. Cambio climático, por ejemplo. Ponemos cambio climático. Cambio climático. Cambio climático. Ponemos una situación donde el niño tiene que desarrollar la capacidad de resolverlo y de mejorar las condiciones de hábitat de su medio local. Ajá. ¿Cómo haría el niño para lograr que... El tema de la basura, el tema del agua. Porque es muy fácil pedirle a los señores intendentes que resuelvan todos los problemas de la basura. Yo no voy a entrar en el tema basura, pero hay un tema central, que es la capacidad de la persona de tener protagonismo en esa respuesta. ¿Cuánto tenemos de temas como cambio climático, estilo de vida, medio ambiente, sostenibilidad en nuestro currículum? ¿Cuánto le estamos enseñando? Alimentación es clave. Es decir, ¿cuánto le estamos enseñando? El Uruguay ha hecho un esfuerzo formidable en ir hacia un modelo de energía renovable. No renovable. El Uruguay en eso ha trabajado muy bien y ha sido un elemento además de transversalidad política, por lo que tengo entendido. Bueno, ¿estamos dándole a los niños las herramientas para que ellos sean los protagonistas y los que cuiden que el Uruguay tenga esa postura en el futuro? Sí, ahí están los temas centrales del para qué. En el para qué está el trazado de la sociedad que aspiramos. Y yo lo que veo muchas veces, o lo que vemos desde EDUI 21, es que nos falta capacidad de riesgo. El Uruguay fue una maravilla en el mundo. ¿Miedo a qué? Porque ahí aparece el miedo. Miedo a cambiar, miedo a perder lo que uno tuvo siempre, miedo a lo nuevo, un país muy insular, muy en el sur, que nos cuesta mucho conectarnos con el mundo, pese a que tenemos una formidable medio de comunicación y tenemos además una penetración de la tecnología y de la comunicación como pocos países. Como los países más avanzados. Pero nos falta ese espíritu de inventiva y de creatividad. ¿Qué nos frena? Nos frena, yo creo que nos frena, hay un modelo de sistema político que está todavía muy en un formato tradicional, en un formato de un país de conservar determinadas estructuras, determinados posicionamientos. Cuando tú ves, yo en esto creo, siempre lanzar una por los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes conoces, Raquel, que tienen una enorme creatividad? Pero ¿cuántos jóvenes se van del Uruguay
porque en sus áreas de diseño, de gráficos o de otros, yo conozco varios ejemplos de eso, no tienen oportunidades. Tienen la creatividad, tienen la capacidad de hacerlo, pero es un país chato, a veces es un país que nos cuesta mucho salir de eso. Por eso cuando uno ve cosas como esto que tú mencionabas del Liceo de Tala o el Liceo de... Uno dice, caramba, tienen la creatividad, o lo que pasó con la NASA hace poquito, o otra cosa más. Es que nosotros, la sociedad adulta, no le estamos dando las condiciones para que ellos se desarrollen de esa línea. Yo creo que hay una necesidad de un cambio cultural que además... Eso merece un gran debate. Merece un debate y merece un sinceramiento. Y acercamiento de las partes, porque por un lado tenemos las autoridades, las que están comandando, claro, dirigiendo, y por otro lado grupos que piensan. Se necesita mucha capacidad de escucha, mucha capacidad de entendimiento, dejar la soberbia, dejar de pensar que uno tiene todas las soluciones y escuchar mucho más al otro. Y yo creo que ahí el país, el poder, sea en cualquier área, tiene siempre el riesgo de la soberbia y de creerse que uno tiene las respuestas. Tú sabes que la historia del país también ha sido en eso bastante claro. Cuando los partidos se han creído de alguna manera que eran monopolio de determinadas cosas, la ciudadanía después respondió de determinada otra forma. Yo creo que necesitamos un acto de bajarnos de nuestros pedestales, pensar más en la gente, escuchar más a la gente. Mira, nosotros mañana en EDUI 21 vamos a Paysandú, ahora ya salimos dentro de un ratito. Sí. Vamos a hacer un cabildo abierto en Paysandú con la gente para escuchar lo que están pensando en educación, lo que quieren de educación. ¿Sabes, Raquel, una cosa muy formidable? Hay que ir al llano y escuchar a la gente. Nos está faltando escuchar a la gente. ¿El ágora de Grecia? Sí, nos está faltando esa sabiduría de escuchar. De Sófocles. Ya que lo trajimos, vamos a decir aquello de Sófocles para irnos al corte. Todo se cumplirá según su tiempo. Exactamente. Ya vendrá. Seguro que sí. ¿Vivís en Ginebra? Vivo en Ginebra, una linda ciudad. Suiza. Suiza, hace 10 años trabajando para la UNESCO. ¿Viene a ser la capital política? Viene a ser como, digamos, Naciones Unidas tiene dos grandes capitales, Nueva York y Ginebra. Yo trabajo en la UNESCO de hace 10 años. Y bueno, hoy hemos tenido, es una ciudad pequeña, una ciudad de 400.000 habitantes, es sobre los Alpes, muy bonita. Hermoso. Y tiene algunas cosas que siempre con mi señora y mis hijos hablamos, ¿no? Que es que el viernes va a ir el embajador de Suiza especialmente qué bien. A la charla nuestra, qué bueno saberlo. Sí. Suiza tiene cosas notables, ¿no? Ginebra, por ejemplo. Es una ciudad donde yo vivo en un barrio multicultural, ¿no? En el apartamento que vivo, el edificio son todos gente de África, Asia, América Latina, ahí oís todos los idiomas posibles. Y enfrente está el parque, porque toda la ciudad de Ginebra tiene parques en diferentes lugares. ¿Y sabes qué hay enfrente? El parque enfrente tiene las escuelas. Las escuelas están en los parques. Qué y están abiertos. Yo me acuerdo que con mis hijos a veces jugar al básquetbol los fines de semana. Totalmente abierto el centro deportivo de la escuela a la comunidad. Eso acá, porque se ha avanzado mucho en Montevideo en los espacios verdes. Yo creo que sí se han hecho cosas interesantes. Sí, se han hecho cosas interesantes. Me consta que el Ministerio también del Interior ha hecho un espacio de convivencia. Lo que creo es que pero ahora hay que conectarlo. Por ejemplo, a mí me parece en ese parque que está abierto, que hoy tiene algún tema de migrantes, porque también los migrantes, pero en Suiza ese tema no es tan importante como en otros países de Europa. En ese parque los padres festejan con sus hijos los cumpleaños. Los cumpleaños. O sea que son espacios. Yo voy a una piscina que en Ginebra, regularmente, que es la piscina de la comunidad, donde nadás con gente de todo el mundo, en un espacio comunitario abierto. En verano es afuera, en invierno es adentro. Y accesibilidad total, subsidiado por la comunidad de Ginebra, porque ellos hacen una apuesta muy fuerte a esta idea del espacio público. Tú ves una parada de buses, por ejemplo, y la parada de buses, si tú llegas, el bus está ahí, vos estás llegando a la parada, te esperan que tú saques el boleto y entres, tenés los horarios y pasan religiosamente a los horarios, y tenés en las carteleras, en las paradas de ómnibus, donde tenés todas las exposiciones de arte, de música, de teatro que hay. O sea, ya volveremos a hacer la Suiza de América. Claro, pero no lo digo para imitar a nadie, sino lo digo en esta idea de espacios de bienes públicos. Sí, o sea, ciudades donde
donde tú te sentís que sos parte de un espacio público, abierto, por democrático. Por eso lo cuidás. Si no lo agredís. No agredís. Claro. Y tenés que tú cuidás. Pero ser parte, tenés que ser parte. Tenés que estar en el armado de los ladrillos para construir el edificio. Si no, no lo cuidás. Si no lo cuidás. Y bueno, y el mundo, yo te diría que... ¿El mundo cómo está? Mirá, yo lo veo en un mundo en ebullición. Hemos tenido la oportunidad de la UNESCO de recorrer unos 80 países trabajando en diferentes regiones. Inclusive me ha tocado alguna vez trabajar en la primavera árabe en algunos de los países, justo en ese momento, en los países del Golfo. Yo lo veo en un mundo con cambios muy fuertes, ¿no? Es decir, está el fenómeno que preocupa mucho en Europa, que son los populismos, que también preocupan a nivel de lo que ha sido también en Estados Unidos con la última elección. Pero también veo algunas oportunidades, ¿no? Yo creo que el Uruguay tendría que estar mirando un poquito más a lo que está pasando en Europa hoy día. ¿Por qué razón? Porque en Europa hay como una redefinición política. Es decir, uno hubiera pensado que el Brexit, o sea, la salida de Inglaterra de la comunidad, era un fenómeno de debilitamiento de la Unión Europea. No, es que al revés. Los otros miembros se han fortalecido, se han unido. Lo que pasó en la elección en Francia con Macron, que es una especie interesante de verlo porque es una integración de tradiciones políticas distintas. Es lo que él llama un progresismo liberal, donde él toma tradiciones de socialismo y también tradiciones más de la derecha republicana francesa. Lo que en Alemania, con el liderazgo de Merkel o la socialdemocracia, es decir, hay como una suerte en Europa de muchos partidos nuevos, de partidos nuevos, pero por ejemplo en España tenés a Podemos, pero Iglesias que pero tenés igual en España que el nodo central siguen siendo los partidos, cuando el PSOE había tenido, pero yo lo que veo un desgaste importante. Habrá que ver qué pasa ahora con la elección de Sánchez como secretario general del PSOE. Lo que yo creo que en Europa lo que hay son países que están reconvertiéndose desde el punto de vista económico. Europa por 2 años va a crecer sostenidamente en materia económica. ¿Y por qué digo para Uruguay? Porque yo creo que lo he escuchado algunas autoridades de gobierno, no sé si fue al contador Astorio o al ministro Nim, que tenemos oportunidad de tener un acuerdo con Europa. Sí. Europa en este momento va a ser... Muchos dicen que no es necesario un acuerdo con una región del mundo que está en receso. No es lo que tú ves. No, yo no veo una región que está renaciendo y frente al... O sea que frente al Tratado de Libre Comercio, TLC, puede ser interesante. Frente al tema de un Estados Unidos con enormes interrogantes, porque yo leíamos el discurso de Trump en Arabia Saudita el fin de semana, y era un contraste muy fuerte con el discurso de Obama en Egipto, aquel discurso que iluminó y que habló de estilos de vida transversales y una forma de convivencia donde había un fuerte énfasis que hacía Obama en los valores. Este era un discurso, juntémoslo fundamentalmente por un tema de luchar contra los extremismos, pero no había una referencia a valores y a elementos que nos unen como civilización. Pero surgen estos líderes y surgen por necesidades desatendidas de grandes sectores de la población. Exactamente, la clase que quedaron sin trabajo. Claro, que lo que pasa, ¿a quién votan los obreros en Francia? A Le Pen. ¿Y a quién ven como sus enemigos? A los inmigrantes. A los inmigrantes. Entonces, ahí hay un tema de que yo creo que hay que ver Europa, porque yo creo que Europa va a tener que, lo decía Zapatero, yo leí una entrevista a Zapatero ayer, el expresidente español, donde él decía, bueno, estos cambios que hay en Europa en este momento van a permitir a Europa tomar un liderazgo en materia de defensa de determinados valores. Yo creo que sigue siendo la Unión Europea, pese a todo, un ejemplo de libertad, de democracia, de determinados valores de protección. Porque hay que olvidarse de determinadas cosas, que independientemente de que uno pueda decir que en Europa hay un descenso importante de la socialdemocracia en términos electorales. Es un desgaste importante en Francia, en España, es que Holanda en algunos países nórdicos también, en Inglaterra mismo, donde va a ganar seguramente la primera ministra May la elección. Lo que sí es que hay un basamento social que no es tocado por nadie. Esas políticas... ¿Pasa lo mismo en Rusia? Rusia yo creo que es diferente, porque Rusia no tiene ese basamento. ¿Tiene? Tiene ese basamento en cierta medida, pero lo tiene, digamos, autoritariamente establecido. ¿No en la población? La población, yo te diría, yo no tengo tantos elementos como para opinar de Rusia, pero lo que quiero decir es que hay elementos de insatisfacción que no son explícitos. Ajá. Que creo que hay que analizarlos. Pero me parece que en el caso de Europa, ese basamento social es importante. Me parece que también hay que ver lo que está haciendo algunos países de Asia, entender un poco ese mundo en ebullición. Los progresos en educación, Raquel, de países como Vietnam.
países que en muy poco tiempo, partiendo de Vietnam, tú sabes la historia de Vietnam, lo que significó en conflictos, Vietnam fue ocupado mil años por los chinos, después ocupado por los franceses, después ocupado por los americanos, han vivido en ocupaciones en el mundo. Ellos igual han tenido la capacidad de reconvertirse porque son, ¿sabes qué? Son más audaces y no se pelean con el pasado, piensan en el futuro. Yo me acuerdo una vez, una anécdota que en China me la pregunté en una universidad, en China, visitándonos un año, había una estatua de Mao. Le pregunté al profesor, ¿y esa estatua ahí? Ah, no, eso es el pasado, eso está ahí, pero nosotros pensamos en lo que viene. Nos falta mucho pensar en lo que viene. Bueno, y porque brindamos por que venga lo que necesitamos. Por el país y por algo que siempre los ha ocurrido, por el porvenir. Por el porvenir. Y nos vemos este viernes. Nos vemos en Redison 12:30. Vamos a estar gratamente presentes ahí, me parece. Amigo. Salud. ¿Viste qué rico es? Sí, este vino... De Virginia se llama, de H. Stagnari. Estos vinos, ojalá que el Uruguay los pueda seguir exportando. Porque, sí, por favor. Porque en realidad yo veo en Ginebra, cerca de mi casa, vinos fundamentalmente argentinos y chilenos, que estos vinos no tienen nada que... Ya llegaremos. Y luego la conferencia que das tú, el propio... La conferencia el 26. que el 26 damos una conferencia que se llama 15 pistas sobre la educación en el mundo, que es basada en una separata que elaboramos para el Observador EDUI 21 el año pasado, donde estamos lanzando el programa de Formar y Aprender. Vamos a traer durante todo este año a especialistas nacionales e internacionales para ayudar a formar y para ayudar a fortalecer a los educadores. Vamos a traer gente de primer nivel de neurociencia de Cuba, de educación inclusiva de Europa, Pedro Ravela en el caso de Uruguay, en fin, gente de primer nivel que va a estar... Porque EDUI lo que busca también es una ventana para apoyar a los educadores y fortalecerlos. Salud. Salud, salud por el porvenir. Por el porvenir. Gracias, amigos, nos vemos.